Bien, pues tras ver esta versión reducida, insisto, de la película Las armas no borrarán tu sonrisa, para poder participar en el coloquio con un poco de tiempo, vamos a tener ese coloquio en el que van a intervenir, como es comentado, Adolfo Dufour, que es el director de la película, persona comprometida a través del cine y la realización de televisión durante toda su vida profesional. Olga Gutiérrez Ponce, profesora de Pedagogía, que también está en representación del COT, del Comité de los Olvidados de la Transición, y Juan Francisco Colomina, director de proyectos en la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, historiador y especializado precisamente en esta época de la que estamos hablando. A mí me ha llamado la atención la casualidad que quiere el destino a veces, ¿no? En el plano de la película en el que salía la tumba de Arturo, ver la fecha de hoy, 5 de diciembre. Hoy era su cumpleaños, habría cumplido 68 años. La dinámica del coloquio va a ser que cada uno de ellos va a intervenir durante 5 o 7 minutos hablando de lo que quiera comentar sobre este tema, y a partir de ahí abriremos ese turno de preguntas, porque lo que queremos es que no se quede ni una por responder. ¿Quién quiere empezar? Adolfo, encabeza. Bueno, voy a ser efectivamente breve, sobre todo porque he sufrido mucho cortando la película para que haya debate. Entonces, tengo que decir en primer lugar que aparte de los que estamos aquí, están protagonistas de la película, y como Javier Almazán, que además es presidente del colectivo por los Olvidados de la Transición, que le podéis preguntar a él también muchas cosas, y otros miembros del colectivo por los Olvidados de la Transición, como Nieves o Pablo Mayoral. Y sí, lo voy a nombrar todavía. Y luego además tenéis una protagonista, que es Mabel, que ha contado tan extraordinariamente lo que ocurrió con Mariluz Nájera. Y nada más, simplemente decir que esta película es una iniciativa de Manuel Ruiz, que yo estaba jugando otra película y entonces me insistió muchísimas veces para que le hiciese una película acerca de lo ocurrido con su hermano y todo la Semana Negra y de los otros, de todas las víctimas de la transición, pero no caer en el olvido. Entonces, como era muy insistente y no paraba de encontrármelo y venga, en cuanto acabe la película, la hice, y además me sentía un poco obligado porque pertenezco a esta generación que teníamos esos horizontes de cambio y esas utopías y tal, y entonces, pues, en fin, hicimos la película gracias a un equipo estupendo de profesionales del cine, como son Mariano Izquierdo, Pablo Mínguez, Enrique Saavedra, Ignacio Castresana, o una montadora excelente de cine como es Amparo Martínez Dorado. Y luego con la colaboración se me ocurrió meter también unas actrices, porque como íbamos a contar una tragedia, que está menos desarrollado, pero en la película del largometraje, que dura 100 minutos, dura un poco la mitad. Como era una tragedia griega, se me ocurrió la idea de meter como unas voces, como un coro interpretado maravillosamente por las actrices Gloria Vega y Susana Martins, que eran como ir comentando la situación. Y que también, que no he ahorrado algunas escenas, aunque sé que muchos sí las conocéis, porque las nuevas generaciones no lo vivieron como lo vivimos nosotros, y entonces era bueno situar el contexto. Y ya me callo y ya está. Bueno, buenas noches y muy agradecida por vuestra asistencia. Bueno, yo os voy a contar un poco cómo surgió todo este tema de la película y de la lucha que tuvo Manuel por reivindicar la memoria de su hermano. Bueno, en la película se ve que el asesinato de Arturo fue terrible, cayó como un jarro de agua fría, no congelada, en pleno mes de enero, en la familia. Bueno, pues Manuel no podía ni pronunciar el nombre de su hermano. Estuvo muchos años sumido en el silencio,
hasta que, bueno, pues empezó a pensar que algo había que hacer, que había que reivindicar la memoria, la verdad y la justicia. Y bueno, pues luchó por conseguir memoria a través en el polideportivo que tenemos en el barrio. Pusieron el nombre de Arturo, la Junta Municipal de Fuencarral el Pardo. Después consiguió la placa, que a pesar de que los vecinos no quisieron ponerla en la fachada, bueno, pues la tenemos allí en la Plaza de Soledad Torres Acosta. Cada año, a partir de tener la placa, empezamos a hacer los homenajes cada 23 de enero. Y bueno, pues le pedía a Carlos Olaya que hiciera pues cada año un teatrillo, una performance de lo que a ellos y a él sobre todo se le ocurría. Él lo que quería era tener una película, algo que quedara ahí y que reivindicara nuestro relato, no lo que nos han contado, sino el relato nuestro, ¿no? Conoció a Adolfo. A la vez también conoció a Bernardo. A Bernardo le pidió que hiciera una canción y Bernardo hizo la canción de la película. Y Adolfo, bueno, pues no le dejó de perseguir hasta que Adolfo le dijo que sí. Y bueno, pues se empezó a rodar la película en muy poco tiempo porque Manuel enfermó y tuvo que ser todo muy, muy rápido. Manuel estaba encantado con haber hecho esto. Previamente había organizado el colectivo por los olvidados de la transición, porque había otras asociaciones de memoria que reivindicaban sobre todo la época franquista. Pero de la transición nadie decía nada y estaban ahí, pues eso, olvidados. Montaron el colectivo por los olvidados de la transición y se hizo la película en poco tiempo todo. Y bueno, pues con la mala suerte que no la pudo ver terminada, no la pudo ver. Sabía que se había terminado de rodar, que se estaba montando y que Adolfo ya le había dicho que si la quería ver y tal, estaba en el hospital y bueno, pues dice, no, déjalo, que me van a dar el alta y ya la vemos en casa. Y bueno, pues no llegó a verla. Eso es la pena que tengo. Pero bueno, ha tenido y tiene mucho éxito, la ha visto muchísima gente y era lo que él quería, que la viera mucha gente, muchos jóvenes, porque él lo dice en la película, no en esta parte, sino en el documental largo, en el que dice que hay una parte de la historia que se la están negando a la sociedad y sobre todo a los jóvenes, que no fue una transición modélica, sino que fue sangrienta. Y bueno, pues eso es todo. Gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, pues gracias a Carlos y a FECIMED por invitarme por segundo año. El año pasado vine a hablar del exilio y era un poco de la transición. Voy a coger un poco el hilo de Olga y de Adolfo. Pero yo me siento aquí un poco como el síndrome del impostor, porque yo tengo 39 años, casi, me siento un poco joven, ¿no? Pero yo estaba pensando en qué decir y me retrotraí a mi época de estudiante. Yo en el instituto no estudié la guerra, no estudié la dictadura, sí estudié la transición, porque caía. Y claro, cuando yo estudié la transición, el año 2004, el año 2005, a mí me vendieron una transición modélica, incluso hecha por la élite, un proceso ejemplar, admirado en Europa. Muchos jóvenes salimos de los institutos con esa visión de la transición. Incluso compañeros míos sí que en esa sesión y yo
mi campo de estudio es verdad que es el exilio republicano, pero es que en Almería tuvimos dos casos importantes, que es el caso de Javier Verdejo y el caso Almería, que aunque aquí podemos delimitar los límites de la transición, yo creo que la transición habría que ampliarla hasta que una alternancia política en los gobiernos, pero me interesó a partir de ahí, qué había pasado la transición, cómo que había un muerto en Almería y nadie lo recordaba, no tenía pleno una plaza, estaba olvidada. Y entonces te das cuenta y empiezas a ver que la transición pues, es una memoria incómoda para mucha gente, sobre todo para la gente de mi generación, que nacimos ya en democracia, con una democracia casi consolidada, que había empezado a andar. Y bueno, y al final, pues estos documentales de Adolfo, la asociación COT, que está aquí Olga, que la sigo desde hace tiempo, pues hacen una labor bastante importante. Nosotros desde la Secretaría de Estado, aquí está la directora general, a las víctimas, que mañana también intervendrá, pues os animamos a seguir reconociendo a las víctimas. El documental se llama La herencia de la dictadura y yo creo que estas personas que murieron son los hijos de la democracia. Son ellos los que lucharon en los primeros años de la democracia para que la democracia pudiera andar y sobre todo para que pudiera consolidarse, ¿no? Hay una cuestión... Tengo un profesor de la universidad, gracias a Dios, Rafael Quirosa, seguro que muchos lo conocéis aquí, que ha estudiado la transición, y es que la transición, quien la hizo realmente posible fueron los movimientos estudiantiles, las asociaciones de vecinos, los movimientos feministas que empezaron a movilizarse, en fin, una serie de personas que se movilizaban por la libertad y que en muchos casos, el abogado de Atocha, Yolanda Díaz, en fin, muchísimas, Yolanda González, perdón, Mariluz Nájera, Arturo Ruiz, Javier Verdejo, el caso Almería, pues ellos fueron realmente unos héroes de la democracia que, por desgracia, durante muchísimo tiempo, pues han sido, si no olvidados, si postergados un poco en la historia oficial de la transición. Nosotros desde la Secretaría de Estado, insisto, os animamos a seguir defendiendo la memoria, a reparar su memoria, su dignidad. Y sabéis que la ley, pues hoy se ha visto en el documental, explicita que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, aunque algunos tribunales no quieran hacernos caso. Pero bueno, con la justicia hemos topado, o que a veces con la Iglesia, pues con la justicia también, ¿no? Y últimamente lo estamos viendo. Pero bueno, nosotros insistimos en que estos delitos no son amnistiables y por tanto hay que seguir investigándolos, dignificándolos. Tenemos la desgracia de que la mayoría de los asesinos no viven ya, no se les puede juzgar, pero eso no significa que a las víctimas no se les recuerde y tampoco que no se les dé la dignidad que merecen. Muchas gracias a los tres por la brevedad y concisión. A mí me gustaría romper el fuego con una pregunta y es de candente y, por desgracia, tremenda actualidad, ¿no? ¿Qué está pasando con los jóvenes de hoy que están reivindicando el franquismo, ¿no? Nos vamos ya incluso, ya no a esa transición sangrienta, sino a la dictadura. Ese desconocimiento después de 40 años de silencio y 50 de olvido, ¿qué se puede hacer para que esos jóvenes de hoy sepan realmente lo que pasó y no se dejen engañar como se están dejando engañar, porque lo que falta es el relato, ¿no? Yo creo que películas como esta lo que nos ayudan es a difundir lo que realmente pasó. Pero, por desgracia, aquí somos un poco talluditos la mayoría. No veo chavales de 18 años, ¿no? Y me gustaría verles. Ese es el problema, ¿no? Bueno, vamos a ver. A mí sale constantemente, primero, no se puede olvidar lo que no se conoce. El problema es que no se ha explicado la historia en las aulas como se debería haber explicado. Pero yo difiero en una cosa. Yo creo que estamos poniendo demasiado el foco en esto. Vamos a ponernos el foco en nosotros mismos. Eso de que todos los jóvenes son de ultraderecha, yo no me lo creo. Es que yo no lo veo. Lo que pasa es que sí vende mucho para el tema mediático el que constantemente salgan las televisiones y tal, porque las manifestaciones que hay de la ultraderecha, bueno, me refiero de la ultraderecha más ultraderecha, pero son 100.
son 50. Entonces hay una manifestación de Sol ahí al Jacinto Benavente y sale primera plana en todos los periódicos y eran 50. Efectivamente los hay y hay que hacer una labor de pedagogía, que hay pedagogas y tal, o a través de las instituciones, una labor fundamentalmente educativa. Y cuando digo también poner el foco en nosotros mismos, es en la izquierda, en ver lo que nos une, evitar los egos y y no exagerar las discrepancias y hacer labor precisamente. Y los jóvenes, claro que al principio no ven esta película porque, bueno, sí la vieron al principio en el estreno y tal, pero no era la mayoría, pero luego según ha ido avanzando la película, según se ha ido difundiendo, llevamos 2 años desde que se estrenó, se ha pasado en los mejores cines de este país y en muchos de ellos cada vez ha habido gente más joven y más joven. Los cines Verdi por aquí, por ejemplo, etcétera, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que ha habido una ruptura absoluta, es como igual que cuando se inventó la imprenta, de repente nos llegó la revolución digital y ahora si vais a los cines, en los cines también hay muy poca gente joven. ¿Por qué? Porque su manera de... Nosotros percibíamos el mundo a través del cine, a través de la pantalla grande, pero ahora hay otra serie de medios que son muy positivos en el desarrollo, como el teléfono móvil, pero que tienen sus efectos negativos manejados como herramientas por el capitalismo salvaje. Pero bueno, han cambiado la cultura, pero eso no quiere decir que ellos no tengan inquietudes, y yo sí, no solo en este documental, sino con otros anteriores, cuando conocen estas cosas, se comprometen y van hacia adelante. Es decir, que no utilicemos constantemente a lo de los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes. Esta generación de jóvenes son tan estupendos o más que lo éramos nosotros. No caigamos en las cosas estas de que nosotros luchábamos más, no, ellos también luchan. Lo que pasa es que también tienen unos problemas inmediatos muy terribles y muy agobiantes, como son el acceso a la vivienda, el trabajo, los salarios tan bajos, etcétera, etcétera. Esas son sus principales preocupaciones, lo cual no excluye que también cuando vean películas como esta o se lo cuenten o lo perciban, también se preocupan por cuál es la historia de este país, que además tiene mucha relación con lo que sucede ahora, porque muchos de los sucesos que ocurren ahora tienen que ver con que la transición que se hizo no fue una transición democrática completa, donde se votase la forma de Estado, donde se hiciese la transición al poder jurídico, donde los policías que habían reprimido en el franquismo no fuesen condecorados luego en la democracia, etcétera, etcétera. Así podríamos hablar. Nosotros luchamos por una democracia mucho más amplia, no se pudo conseguir por las razones que fuesen, y esto es lo que hay. Pero ya insisto en que dejemos a los jóvenes que ellos por sí mismos van a tirar para adelante y no son de ultraderecha. Yo conozco muchos que son de izquierda y muchos otros que tienen muchas preocupaciones. ¿Queréis comentar algo vosotros? Sí. Bueno, yo voy a echar un capote a la juventud, ¿no? En toda la prensa se destaca que el 21% de los jóvenes ven con buenos ojos la dictadura y el 79% que ven con buenos ojos la democracia. ¿Cuál es? Porque los jóvenes que van a las marchas feministas, donde esos no cuentan, los jóvenes que van a las marchas LGTBI no cuentan, esa gente no son de ultraderecha, ¿no? Y son mucho más mayoritarios que los 4 chalaos que hay de Falange o de no sé qué o de no sé cuántos, que hacen mucho ruido, dan miedo, porque dan miedo, ¿vale? Pero evidentemente ahí hay una generación, la mía, la que viene detrás de mí, la de mi hermano, y yo en esto aplico el método científico. Es decir, yo a mi alrededor intento ver, yo tengo amigos y familia de derecha, de izquierda, apáticos políticos, en fin, ¿no? Ninguno está de acuerdo con estos movimientos que al final se amplifica por las redes sociales, ¿no? Y bueno, yo he hecho un capote a la gente joven porque creo que al final nosotros seremos los que de alguna forma consolidemos los valores democráticos y sobre todo, y con respecto a qué podríamos hacer, ¿no? Es decir, pues precisamente pues documentales y películas como esta, ¿no? Yo creo que uno de los debes como país, como a nivel educativo, es que precisamente la transición no se ha aplicado bien. Es decir, yo disfruto de todos los derechos porque gracias a mi abuela y a mis padres lucharon para tener una democracia, derechos, libertades, en fin, una serie de derechos que yo he nacido ya con ellos por nacer en democracia, pero que si mañana hay un golpe de Estado los pierdo de golpe. De golpe. Derechos que llevan 40 años consolidados, 100 años de lucha, en un golpe de Estado en 24 horas, se acaba. Lo pasó en la República, ¿no?
se acaba en 24 horas. Y eso yo creo que es el ejercicio que hay que hacer, pero no solo con los jóvenes. Es decir, es que hay personas que hicieron la transición, que han pegado un viraje ideológico, en fin, os voy a contar yo, que da miedo, ¿no? Es decir, hace falta seguir educando en la escuela, enseñar. Porque mira, yo que soy estudioso del exilio, de la República y tal, yo entiendo cuando vienen generaciones más pequeñas y están hartos. Es que otra vez la guerra, es que no sé qué. Bueno, a lo mejor hay que poner el foco en la memoria democrática a empezar a estudiar la transición bien, en el tardofranquismo, cómo sus padres, sus abuelos que todavía viven y te pueden preguntar, ¿y tú cómo luchaste en el centro vecinal? ¿Y tú cómo luchaste en la asociación de vecinos? No tanto a una cuestión que hace 90 años, que hay que seguir recordando, hay que seguir explicando lo que pasó, evidentemente, porque la historia no se repite. Yo soy de los que la historia no se repite, pero sí replica comportamientos. Y por tanto, yo creo que habría que hacer un esfuerzo mayor a nivel educativo desde la... Oye, pero no hay una asignatura en ningún lado que se llame Constitución Española, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, todas esas cuestiones, esto es un debate mucho más amplio y seguro que, creo que Olga de pedagogía, seguro que tendría mucho más que decir que yo, pero creo que sería un camino interesante empezar a debatir y a abrir. No, yo lo que digo es que han tenido mucho cuidado las élites en que la transición no se hablara de ella. Entonces, hay mucha gente viva todavía que eran los que dictaminaban las órdenes que se daban y claro, es muy complicado porque es una época de la historia que no interesa. No interesa hablar de ella. Entonces, no está en los libros de texto, no se llega a esa época nunca. Y luego no tenemos tampoco que olvidar que aquí lo que hubo fue una guerra, un golpe de Estado que lo que ocurrió es que el bando ganador, pues claro, aniquiló al contrario. Entonces el contrario lo que quedó fue sumido en un silencio que en muchas familias no se ha hablado nunca. El otro día que estuvimos presentando el libro de Los olvidados de la transición en una escuela en el barrio del Pilar, pues salió un chico joven diciendo que él se acababa de enterar porque su abuelo empezó a tener demencia, su padre empezó ya con... Y entonces ahí empezó a sacar lo que pasaba en su familia y qué es lo que le pasó al abuelo. Entonces, aquí entre unas cosas y otras, pues claro, pues todo olvidado, hay que olvidarlo y eso es lo que creo yo que pasa, ¿no? Que los que lo vivieron no lo contaron porque había que estar callados, porque entonces si hablamos nos van a señalar con el dedo. Entonces, pues... Voy a añadir un poco de pimienta vamos a ver. Esta película es completamente independiente, no tiene ningún tipo de ayuda, ningún tipo de televisión, ningún tipo de plataforma, ningún tipo de nada. Lo digo porque tampoco es de ningún grupo político, es de nada. Es una película, como hemos dicho, que nos pidió Manuel Ruiz. Y luego, ahora, en la campaña esta que estáis haciendo, que es una campaña estupenda, pero yo lo mismo meto la pata. Echo de menos una cosa. Incluso en series de ficción excelentes que hizo una amiga, muy amiga mía, en muchos documentales en estos que se ponen de no sé qué, no sé por qué, está como proscrita la palabra comunista. Y aquí se olvida que los grupos comunistas fueron fundamentales en la conquista de las libertades y en la transición. Desde y está proscrito. Se pone la película del 47, excelente película, y no se menciona
que los que hicieron eso, y el protagonista era del Partido Socialista Unificado de Cataluña y de Comisiones Obreras. En otros documentales, en otras series, nos hace hincapié en que los abogados laboralistas eran del Partido Comunista de España, o que Paco Sauquillo en aquella época militaba en la Organización Revolucionaria de Trabajadores, y que la mayor parte de los abogados que se dedicaban a defender los intereses de los trabajadores eran, efectivamente, había del PSOE, pero eran del PC, del MC, de la ORT, de Bandera Roja y de no sé cuántos grupos de izquierda más. Entonces, no sé por qué se tiende eso. Parece como, después de conquistar las libertades, y yo no es que me identifique con una ideología, es que parece que después de conquistar las libertades y pensar que todo estaba abierto, como que la palabra comunista está un poco censurada. No sé si es por echar un poquito de pimienta. Pues empezamos con el turno de preguntas, por favor. Allí veo una mano ya levantada, sí. Y yo me pregunto, con la inocencia que me caracteriza, ¿qué está haciendo la Secretaría de Estado de Memoria para investigar los crímenes de la transición en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática? Ni siquiera tenemos un censo de personas fallecidas durante ese periodo. ¿Vamos a seguir nosotros, los familiares, haciendo esa labor? Buena pregunta. El censo de víctimas está al caer, ya. Le falta poco porque, en fin, desde que se establece la ley hace 3 años, pues se ha ido recopilando información de todas las comunidades autónomas, actualizando el censo. Una primera parte es el mapa de las fosas que salió hace poco y el censo de víctimas estará en breve ya a disposición de todos. Respecto a qué puede hacer más la Secretaría de Estado, nosotros desde la Secretaría de Estado pusimos una ley que es muy clara, en el que se estipula que los crímenes, lo que decía antes, son imprescriptibles, no prescriben, ¿no? Evidentemente es la justicia la que tiene que actuar, es la justicia. Nosotros no tenemos potestad para juzgar, aunque en la ley, por ejemplo, anulamos los tribunales, los consideramos ilegítimos e ilegales, por tanto las condenas quedan anuladas de facto con la ley y son los tribunales de justicia los que tienen que seguir y nosotros seguimos, de alguna forma, seguimos presionando para que los familiares denuncien a través de las fiscalías de memoria provinciales, de la Fiscalía de Memoria, que está Lola Delgado al frente ahora, para que se siga investigando. Y se van haciendo avances. Evidentemente, pues se llega muchos años tarde, 40 años tarde. Lo que decía que hay muchos de los victimarios que ya no están vivos, es muy difícil juzgarles y muchas veces eso cierra puertas de la justicia a seguir investigando. Pero nosotros, al menos, desde la Secretaría de Estado de Memoria, lo que sí intentamos es, al menos, que estas víctimas sean recordadas, no solo las de la dictadura, sino también las de la transición. Incluso se ha declarado lugar de memoria democrática o se va a declarar en breve los sucesos de Vitoria, las manifestaciones del 27F, se ha reconocido a figuras como García Caparrós, por ejemplo, ¿no? En fin, a muchas más víctimas. Nosotros seguimos haciendo todo lo que está en nuestras manos, pero es verdad que no todo está en nuestra mano. ¿Hay más preguntas por ahí? ¿Alguien más quiere preguntar alguna cosa? Pues a ver, que no va a haber preguntas, no corto la película. Un momento, que te dan ahora el micro, perdona. ¿En qué momento se encuentra lo de la Servini? Quiero decir, ¿qué pasa con Argentina y con la querella? Pues está todo muy paralizado. Muy paralizado porque cuando piden documentación al Gobierno de España y a los tribunales de aquí, no se los mandan. Así está. Nosotros tenemos interpuesto
Ahora el caso de que el asesino está vivo, ha reconocido que él fue y todo eso. Por la ley de memoria democrática sale en la película, no nos reabren el caso para poderlo extraditar y tal. Y la jueza ha pedido documentación preguntando qué órdenes daban a la policía y a los grupos de extrema derecha para actuar como actuaban en las manifestaciones. Pues no les han mandado documentación. O sea que ese es un tema que se tiene que resolver aquí, porque los jueces la jueza argentina pide documentación aquí y aquí no se la dan. Entonces, pues así está paralizado. Había arriba otra mano, perdona. Espera, que te acerquen un micro porque lo están grabando, por favor. Hola, que me ha encantado el documental, pero me gustaría verlo entero. Entonces era para saber cómo se podía ver la película entera. Pues la semana que viene, es que se lleva echando 2 años, aquí ya se repondrá aquí en Madrid. Vale. Ahora está abierta no solo a las salas de cine, sino también a los cineclubs, a las salas culturales, a los centros de barrio, a cualquier sitio que la pidan. O sea que en breve se podrá ver en Madrid. Si quieres verla en inmediato, tienes que venirte a Cádiz, que se pone la semana que viene. No, pero el día en San Fernando. Ah, sí, perdona, que se me ha olvidado una cosa fundamental. El día 12 de diciembre, el próximo viernes, se proyecta en la Facultad de Ciencias de la Información, que además tiene una sala de cine maravillosa, como el Palacio de la Música Antiguo. El 12 de diciembre a las 4 de la tarde. Aquí había una mano también. Ahora te la bajarán. Sí, que está allá arriba, sí. Perdona. Sí, quería preguntar que, por ejemplo, en el censo que se va a hacer de memoria, si van a entrar también las personas a los que no se han juzgado, como Mariluz Nájera nunca se encontró al asesino de ella, porque fue un policía, y como ella muchos más, que han sido guardias civiles o policías quienes matan y nunca ni se les reconoce ni se les coge. Mariluz Nájera quedará pues como una víctima más, pero que sin reconocimiento de la persona que lo asesinó. Bueno, como sabéis, y si no pues lo digo seguro que sabéis, hay una comisión, hay una disposición adicional en la ley de memoria que establece la constitución de una comisión que estudia los crímenes o los asesinatos desde la Constitución hasta hasta el 83, ¿no? En esa comisión, todos esos crímenes, muchos de ellos de los que hemos visto aquí, se están estudiando y será esa comisión, que es independiente a la Secretaría de Estado, es la que va a determinar el grado de víctima de esas personas. Yo estoy convencido de que Mariluz va a entrar dentro no te puedo decir seguro porque no sé las deliberaciones de la comisión, pero sí estoy seguro que esos casos se han llevado. El caso de Almería, por ejemplo, también. En fin, que muchos de esos casos que quedaron fuera de alguna forma, parece que se pone en el 78 un corte ahí, ¿no? Y hasta el 83 pues, hubo una serie de crímenes también de Estado cometidos por funcionarios del Estado, y eso se está investigando en esa comisión. Ahora sí, teníamos la palabra pedida aquí abajo. Hola, a ver, yo quería agradecer el que hayáis hecho esta película porque es una maravilla y es muy necesaria, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Y yo más que una pregunta, lo que quiero comentar es que lo que creo que hay es mucha permisibilidad con todo el tema de la dictadura, del franquismo, de la ultraderecha, a todos los niveles. Yo creo que en una democracia como la que vivimos actualmente no se debería de permitir pues ni los actos que se están celebrando ahora mismo, en plena calle, gente levantando la mano con el cara al sol, y líderes de partidos políticos democráticos que sean partícipes de estas manifestaciones. O sea, es que
no sé, qué mecanismo legal se tiene que poner en marcha para que esto no se pueda permitir, porque esto en Alemania no pasa. O sea, en Alemania está penado cualquier tipo de simbología o de alzamiento a favor del nazismo. No entiendo cómo en un país como este todavía seguimos así. Que tengamos las calles de nuestras ciudades llenas de símbolos todavía fascistas. Que se dediquen ciudadanos a hacer cuadrillas por la noche, a ir arrancando de los edificios símbolos de la flechita. O sea, es que no es normal. Entonces, bueno, yo desde aquí, que tenemos que tomar conciencia todos como sociedad y insistir en que esto no es un juego, o sea, que lo estamos viendo en esta película y yo tengo hijas jóvenes y desde luego todo el día las estoy concienciando de lo que es esto, de lo que puede volver a pasar, que tenemos una señora presidenta de esta comunidad que se pone a hacer mítines en plena calle, sembrando el odio y fomentando que esto vuelva a ocurrir. Entonces yo, perdóname que me altero mucho, pero es que me es tan indignante que, bueno, pues eso, que animo a todo el mundo a que no nos callemos, hay que alzar la voz, hay que callar a esta gentuza, porque es gentuza, y que son pocos, afortunadamente, pero no nos debemos de achicar con ellos. O sea, no podemos permitir que el miedo nos invada y les dejemos que hagan lo que quieran con nuestra sociedad. O sea, porque es un retroceso. Así que, bueno, que me he extendido mucho. Esa cuestión, y esto es una opinión muy personal, es que la Constitución española nace con un pecado original, y es que una Constitución no militante, a diferencia de la alemana. La alemana sí prohíbe partidos y símbolos contrarios a la democracia. Nuestra Constitución no. Y en la libertad de expresión, en la libertad se permite, y ese es el problema, que nosotros no tenemos una Constitución militante. Por eso, cuando hay leyes con la memoria democrática que muchas veces ponemos sanciones, la justicia a veces lo echa para atrás porque se ampara en esa falsa libertad de expresión. En esa falta. Entonces, ese es el problema, uno de los problemas importantes, que nuestra Constitución no es militante. Sí, por tanto, puede haber gente que se, digo abiertamente, pues como Vox o estos pseudosindicatos que son partidos democráticos porque se han constituido legalmente, pero que democráticos no tienen nada. Ese es el problema. Pero, perdona, pero es que parece que la Constitución es inamovible y es lo que no puede ser, porque en un sistema democrático, igual que se han votado y se votan las leyes, la Constitución también tiene un método para reformar. ¿Y por qué no se hace? Mira, yo particularmente creo que empezamos una transición hacia la democracia, pero acabamos en esta demofascia, ¿no? Y ese es el problema que tenemos. Había una última pregunta, por favor, creo, por allá arriba. Que levante la mano para que le acerquen el micro. Yo no quería abusar, ya he hecho una pregunta y esta es la segunda, así que si dejáis a otro que finalice, vale. Pero no he visto más manos. No. Lo único que voy a decir es que yo en la anterior intervención lo que dije es investigación, no juzgar. Vamos a ver, la ley de memoria ampara y concede el derecho a la investigación. Si los juzgados no admiten ninguna querella de las que hemos presentado porque está prescrito, esto parece una trampa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos van a ayudar a acceder a los archivos o eso? ¿Tendremos que hacerlo nosotros? No sé. ¿Me va a llamar el ministro para decirme que a mi hermano le van a reconocer o Arturo Ruiz o Mariluz? El Ministerio, en este caso la Secretaría de Estado, investiga, claro que investiga. Entre otras cosas, que investiga muchas cosas soy yo, ¿no?
con los lugares de memoria, con los reconocimientos a personas particulares, con los hechos que ocurrieron. Es verdad que muchas de estas cuestiones a veces no ven la luz porque se están en estas comisiones que se están investigando. Es decir, las comisiones que la ley establece son comisiones de investigación. Y es verdad que en el tema de los reconocimientos, por ejemplo, la ley establece que tienen que ser los familiares quien lo pida, pero porque ha habido... Y te voy a contar un caso, el de Almería. Nosotros quisimos, y yo lo impulsé, reconocer a Javier Verdejo, víctima. Si no conocéis el caso de Javier Verdejo, era un chaval de Almería que mientras estaba escribiendo Pan y Trabajo, le pegaron 2 tiros por detrás. Bueno, 2 tiros, bueno, o sea, eso fue una masacre, ¿no? La familia no quiere. No, es que nos has puesto un ejemplo. Sí, no, pero un ejemplo, pero que yo conozco bien el sí, caso pero que en ese caso y también hemos tenido casos que evidentemente, pues, oye, quedan en la pérdida de la familia donde hemos querido reconocer a víctimas y las familias no han querido. Entonces, evidentemente, pues la ley establece que sea la familia quien lo pida, pero no porque tengan que suplicar, ojo, sino porque al final son las familias las que quieren el reconocimiento y nosotros queremos darle el reconocimiento también, ¿no? La ley reconoce a todas las víctimas, ojo, la ley reconoce el artículo 3 a todas las víctimas, a todas, desde el golpe de Estado hasta el 83. Luego hay comisiones de investigación que inciden en determinadas víctimas en según qué tiempo, pero la ley establece que todas son víctimas. Luego hay reconocimientos personales que pide la familia o una institución, pero para evitar casos de estos, no por otra cosa. No es porque la familia tengan que suplicar al Estado un reconocimiento, porque todos los reconocimientos que nos han pedido, todos se han hecho. Y en eso, evidentemente, insisto, se llega muy tarde. A veces estos reconocimientos pues son simbólicos, son de reparación moral, y porque ya... ¿Qué reconocimiento le hacemos a usted que ha perdido a un familiar? Es que es muy complicado, ¿no? Hacerlo, pero bueno, nosotros intentamos con toda la buena voluntad que tendrá fallo la ley. Pues lógicamente también nosotros a las asociaciones y a las víctimas pues les escuchamos de qué manera podemos mejorar también pues toda la tramitación y toda la cuestión de la Ley de Memoria Democrática. Nunca, y no es por responder más, sino que en los 3 años de ley, porque la anterior ley de memoria pues era mucho más constreñida. Esta ley en 3 años, en solo 3 años, pues bueno, está haciendo políticas públicas bastante importantes. Evidentemente, falta mucho tiempo para que todas las víctimas sean reconocidas y todas las víctimas empiecen a, sobre todo por parte de la sociedad, a empezar a reconocerse, ¿no? Perdón, yo solo quería hacer, bueno, buenas noches, una pequeña apunte a lo que acabas de decir, y es que no considero que la memoria histórica pertenezca solo a las familias, sino que nos pertenece a todos. Y tenemos derecho a saber lo que ha pasado. Está claro que si una familia, bueno, no quiere hacerse cargo, lo que sea, vale, pero creo que todos tenemos derecho, como persona que afortunadamente no lo he sufrido, venir aquí y conocer toda esta información me cambia mi perspectiva. Entonces creo que no es algo que solo deban reclamar las familias, creo que es un derecho de todos. Totalmente de acuerdo. O sea, el derecho a la verdad. De hecho, la ley lo establece, el derecho a la verdad de lo que pasó. Simplemente yo prefería los reconocimientos personales, que sí es verdad que están en manos de la familia colectivos, pero está claro que la ley establece el derecho a la verdad de todo el mundo, de lo que pasó. Nosotros, por ejemplo, con el programa de España Libertad, pues intentamos, sobre todo, acercar a la juventud, especialmente qué pasó. Insisto, han pasado 50 años, ha pasado mucho tiempo, generaciones que han ido olvidando parte de lo que ha pasado y que tenemos que hacer una labor desde el Estado, en este caso, de buscar la verdad y sobre todo de que ese derecho a la verdad, ese derecho a la investigación, ese derecho a saber qué pasó, sea algo que no dependa del color de un gobierno, sino que sea un deber de Estado. Sí, quería... muy breve. Son cosas que no tienen exactamente que ver con esto. Primero, no minusvaloremos las libertades que conquistamos, que lo hicimos desde abajo, lo hicieron las personas que lucharon por ellas. Porque es verdad que no conseguimos todo lo que queríamos, pero sí se consiguieron una gran parte de cosas, porque si valoráramos eso, estamos haciendo el juego a la ultraderecha, diciendo que esta democracia es como si fuese una dictadura, etcétera, y no lo es. Y los que sufrimos la represión del franquismo y vivimos aquella dictadura, sabemos la diferencia que hay entre el entonces y el aquel. Luego hay una cosa respecto al rigor.
tenemos que tener rigor. Yo me he cansado de ver, no solo en este documental, sino en otros anteriores, de respecto a aplicaciones y tal, por ejemplo, y sale en prensa digamos, de izquierda, ¿no? Dice el asesino de Arturo Ruiz que está libre por la ley por la cual luchó Arturo Ruiz, que es la ley de la amnistía. No es cierto. Por eso lo explico en el documental. La ley de amnistía, la última, sí ampara a los policías, a los funcionarios que lo metió a última hora el Martín Villa y todos estos, precisamente para ellos mismos, pero no ampara a estos que no eran funcionarios, en teoría, porque si se demostrase que eran funcionarios que trabajaban para el Estado, entonces son crímenes de lesa humanidad totales. Entonces no habría... Y luego, una paradoja, que tanto hablamos de la amnistía, que desgraciadamente amnistió también a los torturadores, porque eran funcionarios, policías o ministros, lo que fuesen, pero hay una paradoja, que es una ley de amnistía que no puede amnistiar a nadie, porque para amnistiar primero tienes que juzgar y tienes que condenar, y luego tú amnistías las condenas, y aquí no se ha juzgado ni condenado a nadie, ni si eso, o sea, que es una ley de amnistía con una cierta contradicción. Vamos a tener que darlo por acabado ya. Muchísimas gracias a las 3 personas que habéis intervenido y a todos vosotros y vosotras por haber compartido esta tarde. Mañana tenemos otro coloquio, será sobre el tema de la mujer en el franquismo.